Así es, mis congéneres, la evolución tiene un rumbo, un sentido, una finalidad. Desafortunadamente el grueso de la humanidad, con todo y su ciencia, no comprende ni procesa este concepto. Se preguntarán ustedes, ¿y es verdaderamente importante entender o procesar este conocimiento? La respuesta es, sí, y ahora explico el por qué. La humanidad necesita entender, comprender y saber todo lo relacionado con su existencia, es decir, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Los irracionales evolucionan sin estos requisitos, simplemente porque no tienen esta capacidad y su evolución se circunscribe a sus capacidades físicas o sensoriales. En otras palabras, los seres irracionales no necesitan razonar para que se desarrollen o evolucionen sus capacidades físicas o motoras. Pero el ser humano, hasta donde sabemos, es la punta de la evolución conocida, precisamente por su capacidad de entender y procesar el conocimiento adquirido, para llegar a nuevos conocimientos partiendo de lo ya conocido. Si la humanidad no desarrolla su capacidad racional, en realidad, no está evolucionando, porque no se trata de sus capacidades físicas, sino de sus capacidades de inteligencia o raciocinio. Digámoslo claro, la humanidad es la única especie con capacidad de acelerar, frenar, inclusive detener, su propia evolución. A esa capacidad es lo que llamamos libre albedrío. Dicho de otra manera, los seres humanos somos la única especie, conocida científicamente, que tenemos esa capacidad de degradarnos a los grados más bajos de animalidad. ¿O exagero? Esa es la razón principal de que no hayamos superado el salvajismo de las guerras y la violencia a nivel personal, comunal o de barrio, sociedad o de naciones enteras. Hasta aquí, hemos hablado del problema, pero no de su solución. La pregunta obligada es, ¿cómo podemos superar esta etapa de salvajismo humano y pasar a otra etapa de armonía y paz en este planeta? La respuesta es, con una educación civil y social masiva, en concordancia a nuestro grado de conocimiento científico. ¿Acaso no la estamos impartiendo ya? Respuesta es, no. O, díganme ustedes, ¿en dónde se nos enseña que la evolución es orgánica, estructural, complejificativa y armónica? Eso lo sabemos científicamente, pero no lo aplicamos a nuestras sociedades, ni lo enseñamos en nuestras escuelas elementales. Nótese que no estoy hablando de principios religiosas o espirituales, sino de las bases que conforman todo tipo de evolución orgánica. Si alguien menciona la palabra orgánico, nuestros pobres conocimientos nos llevarán a conceptuarlo como un cuerpo, sea planta, animal o humano, pero no nos alcanza el cerebro para aplicarlo a la sociedad en la que vivimos y, mucho menos, a la humanidad como un todo. ¿Por qué? Porque nuestra corta vista egoísta solo nos alcanza para ver a nivel individual y no a nivel colectivo y social. En otras palabras, no nos conceptuamos como sociedad, sino solo como individuos. Es ahí donde la educación adolece de principios civiles, sociales, orgánicos y evolutivos. Nuestras grandes ciudades se basan en principios de conveniencia y no de convivencia. Nos guste o no, somos una especie orgánica, pero no organizada. Lo que quiero decir es que, por naturaleza evolutiva, debiéramos ser una sociedad orgánica, pero no le podemos llamar así porque lo que nos une son los intereses de la conveniencia y no los principios orgánicos de convivencia. Los animales irracionales son los que se rigen por conveniencia, para poder defenderse de enemigos externos, pero no alcanzan un nivel o grado de sociedad orgánica como lo podríamos lograr solo los racionales. En palabras más crudas, pero reales. Conformamos ciudades pero no por convicción o conocimiento consciente de que este es el rumbo evolutivo de la superorganización, sino porque no nos conviene vivir aislados. En ese sentido, somos como manadas, parvadas, enjambres, colmenas, rebaños, pero no una sociedad orgánica, consciente de su rumbo evolutivo. Lo que yo enseño ahora, no está basado en una creencia religiosa, sino en una verdad corroborada por la experiencia científica. Por eso es global y consensualmente práctica. Y esa es la gran diferencia que nos podría sacar del atraso evolutivo que padece la sociedad humana. Si enseñamos a nuestros niños que somos parte de estas leyes orgánicas universales, se empezaría a crear una conciencia colectiva superorganizacional. No se trata de inculcar una religión, sino de concientizar de una ley evolutiva palpable y evidente en toda la naturaleza física observable.
¿Se entiende lo que digo? Aunque estos principios científicos coincidan con la mayoría de los conceptos religiosos de las principales comunidades sociales, no significa que sean subjetivos o supeditados a idiosincrasias particulares o criterios ideológicos regionales, raciales o geopolíticos. Por tanto, no son de origen religioso, sino que son objetivamente científicos. La moral y la conducta social no deben estar ya supeditadas a criterios regionales o étnicos que impiden un consenso global. No se trata de creer, sino de entender, comprender y saber que ese es el rumbo de la evolución que nos capacita para seguir ascendiendo, orgánicamente, hacia estratos más elevados de racionalidad humana, hacia un todo superorganizado. Ese es el rumbo evolutivo del que hablo e intento hacer comprender. En los tiempos modernos presentes, asistimos y presenciamos la caída de dogmas y ritos obsoletos que ya no llenan las expectativas modernas de racionalidad y cultura. Por eso se hace tan necesaria una ética de carácter global y científica que sea capaz de un consenso mundial. ¿Acaso estoy hablando de una religión mundial? No. De lo que estoy hablando es de un conocimiento científico global o grado de conciencia social en los seres racionales que componen la humanidad. No podemos darnos el lujo de seguir siendo religiosos, con guerras cavernícolas que terminarán por extinguirnos como género. Todo por no entender cuál es nuestro rumbo evolutivo. ¿Acaso es tan difícil de entender estos conceptos de ética global y cósmica? Espero que no. Espero que los que tienen el poder político, científico y social recapaciten para empezar a enderezar esta pequeña barca planetaria, que empieza a tambalear ante las olas furiosas de una irracionalidad animalesca y brutal. No necesito horas de disertación en este asunto porque si la humanidad no es capaz de entender esto, significa que hemos llegado a un punto de no retorno en nuestra autodestrucción. Que la suprema inteligencia cósmica nos permita abrir los ojos a tiempo para no seguir avanzando hacia el precipicio de la extinción con una tercera guerra global. Les habló, el loquito de Joaco 713. Muchas gracias.